que salieran a decir que cómo se va a aumentar el salario de los trabajadores, que va a haber inflación, lo que alguno me dijera, ¿no? Si no a mí, sino que en una arenga, ¿no? Para quedar bien con el Reforma o con este señor Fernández, el de los Diablitos, el de Oxxo, que dijera: cuando yo gobierne en México no va a haber apagones. No se va a ir la luz. Pues ya está suscrito un convenio entre esta empresa TransCanada y la Comisión Federal de Electricidad para llevar el gas por mar de Tuxpan a Coatzacoalcos en una primera etapa, de Coatzacoalcos a Dos Bocas y de ahí ya al gasoducto de Dos Bocas a Tabasco y de Tabasco a Yucatán. Ya se terminó el gasoducto de Dos Bocas a Reforma, Chiapas, en los límites con Tabasco. Sí, señor. Cacho, perdón. Sí, Reforma. Ya se terminó y ese es el programa. Si ponen el plano nada más para… Los dos, también el de México, para que ahora más lo explique. Ya está, es un acuerdo y sí son como 5,000 millones de dólares con esta empresa. Y hay otra asociación con otra empresa estadounidense de la Comisión Federal de Electricidad para una planta de licuefacción. Sí, bueno, de Tuxpan es un gasoducto hasta Coatzacoalcos, hasta abajo. Ya está contratado, ya se tiene el que llega de Texas a Tuxpan, ese ya está funcionando. Por eso se va a tener arriba con ese mismo gas en Altamira, una planta de licuefacción en Altamira para tener gas y llevar gas a Europa. También es un acuerdo ya con la Comisión Federal. Y es al que te refieres tú, es de Tuxpan a Coatzacoalcos. Sí, señor. Hasta acá. Y de aquí es a Dos Bocas. Y ya de Dos Bocas, ya por tierra, a Reforma, límites con Tabasco, y de ahí a la península. Es Cactus, que no lo podíamos decir, o me camuqué. Sí, pero es de aquí. Por aquí, así. Aquí está Reforma. Y aquí ya viene otro ducto que va a la península, allá, a la península de Yucatán. Pero sí, se está trabajando en eso. ¿Y no les mandó el almirante los polos? A ver. Aquí están. Mira, sí está Jaltipan. Sí está Jaltipan.
Sí. Esto es Veracruz. San Juan Evangelista, Texiltepec, Jaltipan, Coatzacoalcos 2 y Coatzacoalcos 1. Son 5. Y estos son de Oaxaca hasta Salinas. Afortunadamente ya está lloviendo. Ahora que estuvimos en el sureste, ya hay lluvia en todo el sureste. Habían zonas en donde no llovía, ya empezó a llover. E incluso aquí en el centro del país, también en el norte, en fin, están mejorando las cosas. De todas formas, vamos a seguir estando pendientes, sin alarmar, porque miren lo del periódico Reforma, ¿no?, que se dedicó, ¿no?, como alarma a decir que nos íbamos a quedar sin luz, que iban a haber apagones, 8 columnas, todo porque están enojados sus jefes o patrocinadores o mecenas, porque se está fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad. ¿Saben qué querían estos señores que se sentían dueños de México con su prensa conservadora como el Reforma? Que al final de este gobierno la Comisión Federal estuviese generando solo el 16% de toda la energía eléctrica que consumimos en México. Ese era el plan, 16%. Es decir, 84% del mercado en manos de empresas privadas. Iba a quedar el pueblo, el consumidor, en estado de indefensión, porque iban a cobrar las tarifas que les diera la gana. Como paramos esa política privatizadora, lo que estamos haciendo es fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, pero eso les molesta mucho a estos corruptos, porque no son, en sentido estricto, empresarios, son traficantes de influencia que se dedican a amedrar. Entonces, ahora la Comisión Federal ya tiene 55% de capacidad de generación. Compramos 13 plantas a Iberdrola, 6,000 millones de dólares, porque tenemos presupuesto. También porque no se permite la corrupción. Y hemos ahorrado. Por eso se garantiza que no aumente el precio de la luz. Entonces, ¿qué quisieran el Reforma, o mejor dicho, los patrones del Reforma, los jefes del Reforma? Que fracasara la Comisión Federal de Electricidad, para que ellos se tragaran todo el mercado eléctrico nacional. Somos distintos, tenemos 2 proyectos distintos y contrapuestos de nación. Para nosotros, los únicos negocios que deben importar al presidente y a los funcionarios son los negocios públicos,
crear condiciones para que todos puedan hacer negocios y obtener ganancias legítimas. Pero lo fundamental es gobernar para el pueblo. Y por eso tenemos que cuidar las empresas públicas. Me decía alguien que cuando estaba la campaña del Reforma, la semana pasada, hubo una lluvia fuerte en Texas y se quedaron sin luz no sé cuántos días. Porque no tenían trabajadores. Aquí hemos dicho que viene un huracán, que no lo estamos llamando o invocando, pero hacen daño los huracanes y a la semana se restablece el servicio de luz por los trabajadores electricistas, por los técnicos mexicanos. Si allá viven los dueños del Reforma en Texas, ¿por qué no informaron de eso? ¿Ni por qué aquí estaban apostando a que nos íbamos a quedar sin luz? Y no hay más recurso que el gas antes de regresar al carbón, como lo están haciendo en algunos países donde todavía utilizan el carbón. China, Estados Unidos, Alemania. Entonces, por eso se decreta de que el gas es una energía en transición hacia las energías limpias, una energía que el gas como un combustible que se puede utilizar y no se considera energía sucia o de origen petrolífero, que es distinto al petróleo crudo. Entonces, nosotros en México estamos avanzando mucho en tener energías limpias. Acabo de hacer una evaluación de las plantas hidroeléctricas. Tenemos 60 hidroeléctricas en el país que se han construido a lo largo de nuestra historia y estaban completamente abandonadas, con turbinas de hace 50, 60 años, obsoletas, generadores, equipos también antiguos. Me acuerdo de algunas presas que datan de hace 100 años. Entonces, en ese número de 60. Entonces, estamos modernizando 20 de esas 60. El propósito que tenían los neoliberales corruptos, estos que quieren regresar por sus fueros, era acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Si no se hubiese producido un cambio, se estaría ahora generando 15, 20% de toda la energía que consumimos en el país. El 80% estaría controlado por empresas
particulares, sobre todo extranjeras. Ese era el plan. Lo mismo que en el caso del petróleo, 15 años de caída en la producción consecutivos. Si no hubiésemos intervenido en el caso del petróleo, estaríamos ahora comprando petróleo crudo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos rescatado tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex. Y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, estamos modernizando 20 hidroeléctricas. ¿Esto qué significa? Significa cambiar turbinas, equipos, utilizar la misma agua y generar más energía con equipos modernos. Es una inversión de el orden, sí, $1,200 millones. Nada más en el caso de las hidroeléctricas. Esas 20. Ya teníamos el 38% de generación de energía. Es decir, ya el sector privado tenía el 62%. Fíjense lo que hicieron de Salinas a la fecha, porque Salinas fue el que comenzó con la entrega de concesiones, siendo Claudio X González su asesor, que por cierto se quedó también con una planta de generación de energía como socio. Bueno, con Salinas empieza a modificarse la ley, ni siquiera se reforma la Constitución, nada más que entonces no habían ministros tan defensores, ¿no?, de la legalidad como ahora. Entonces, con una reforma a la ley secundaria empezaron a dar permisos, ni siquiera reformaron la Constitución. Fue Zedillo el que ya empieza, utilizando ese marco legal, a entregar las concesiones. Pues después Fox, Calderón, Peña, en muy poco tiempo, hasta Zedillo, hasta mediados del gobierno de Zedillo, toda la generación eléctrica estaba a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y desde Zedillo hasta que llegamos nosotros, se entregaron concesiones a particulares. Y por todo lo que hicimos, logramos detener la caída, pero de todas formas, solo teníamos el 38%. Acuérdense que quisimos reformar la ley eléctrica y salió un juez que estaba al servicio, de las empresas eléctricas extranjeras, como todo el Poder Judicial, y concedió amparos. Y ha sido una lucha tremenda, porque estos grupos de intereses son los que dominan en el Poder Judicial. Tienen a su servicio a los jueces, a los magistrados, a los ministros. La concepción es de que debe de darse prioridad
a la empresa privada, nacional y sobre todo a los extranjeros. Esa era la concepción durante el periodo neoliberal. Y destruir, desaparecer a las empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, teníamos un debate y denuncias contra Iberdrola, que nos iban a llevar muchos años de pleito. De repente, después de que teníamos esta discrepancia, ellos ofrecieron que vendían sus plantas. Dijimos, sí, te las compramos. Y les compramos 13 plantas. Hasta una en donde era socio Claudio. Tamazunchale, allá en San Luis Potosí. Y Córdoba Montoya, el que fue asesor de Salinas. Vamos. Y pasamos del 38 al 55% de generación. Por eso hablé de la segunda nacionalización de la industria eléctrica. Es una inversión de 6,000 millones de pesos, de dólares. Bueno, ya estamos en 55, pero además con la modernización de las 20 hidroeléctricas y estamos construyendo 12 de ciclo combinado, más una solar, son 33 plantas, 33 centrales nuevas. Con eso, porque va creciendo la demanda, cuando termine nuestro gobierno vamos a dejar a la Comisión Federal de Electricidad con el 60% de la generación de energía. ¿Por qué es importante que la Comisión Federal sea la empresa mayoritaria? Porque así se garantiza que no falte el abasto. Una empresa particular, si hay un problema por huracanes, por heladas, no actúa como lo hace la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros tenemos muy buenos trabajadores, muy buenos técnicos en la Comisión Federal de Electricidad. Acuérdense, siempre lo estoy diciendo porque un dirigente tiene que repetirse, un escritor no, pero hay que estar repitiendo porque mi labor es concientizar, crear conciencia, porque engañan mucho los conservadores corruptos y hay que estar enfrentándolos con argumentos. Cuando aquella helada en Texas, tardaron como un mes sin resolver el problema. La gente padeciendo de frío en Texas. Nosotros lo resolvimos en una semana. ¿Y saben por qué? Entre otras cosas, porque tenemos líneas de transmisión
en todo el país. Solo nos falta una parte del territorio, Baja California, pero ya lo vamos a resolver antes de que terminemos. Va a haber un tendido de líneas de transmisión hacia Tijuana. Por eso estamos construyendo la planta solar de Peñasco, que incluye líneas de transmisión. Bueno, nosotros tenemos eso. ¿De dónde llevamos la energía al norte cuando es emergencia? De las hidroeléctricas de las presas del Grijalba. Porque lo importante de las hidroeléctricas es que se echan a andar en 1 hora, están generando. Lo que no sucede con las eólicas y con las de ciclo combinado, ni solares. ¿Qué habían hecho estos irresponsables, corruptos, neoporfiristas? Habían decretado de que la energía que se produce en las hidroeléctricas, la energía que se produce con agua, no era energía limpia. Aunque parezca increíble, pues, y que no era renovable. Entonces, todo porque lo que predominaba eran los negocios, los business. Y ni siquiera los negocios lícitos con ganancias razonables, no, era influyentismo vil y robo. Entonces, ahora ya es otra situación y vamos a seguir adelante. ¿Quiénes están enojados? Pues los de Oxxo, porque no pagaban, tenían subsidio. Por eso el Reforma, que uno de los mecenas del Reforma es el señor Fernández, el dueño de Oxxo. Y ese es el papel, ¿no?, de la prensa conservadora. Que le vaya mal a la Comisión Federal de Electricidad, que le vaya mal a las empresas públicas, porque para ellos lo fundamental es el dinero, es lo material, en esencia. Nosotros sostenemos que nada humano nos es ajeno, pero somos distintos. Y además nos sentimos muy orgullosos de cómo somos. Y ellos también, ellos también. Porque pues son convicciones y qué bien que no haya un pensamiento único, que cada quien piense como quiera, nada más que antes, cuando dominaba este grupo oligárquico, que eran los dueños de México, además de todas sus fechorías, porque son muy corruptos, muy rateros, engañaban mucho, manipulaban, decían muchísimas mentiras y no había
Réplica. Vamos a hacerles unas preguntas a la oposición y a los medios que mintieron sobre esto. ¿Y la crisis energética que iba a provocar la onda de calor? ¿Dónde quedó? No pasó nada. A pesar de ello, Reforma y otros medios insistieron en el tema. Fue una larga semana de desinformación en la que se difundió la idea de una emergencia energética, que por falta de capacidad de suministro de la electricidad por la Comisión Federal de Electricidad. Pero esto todo fue mentira. 5 portadas del diario Reforma, una campaña de comunicadores, medios de comunicación, redes sociales que intentaron generar miedo al publicar que habría apagones por falta de electricidad, pues se superaría la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad. Como digo, todo esto es falso. A la campaña le entraron medios como Infobae, El Economista, CIPSE, por supuesto, las 5 planas de reforma, primeras planas de reforma, entre otros, alarmando a la población con notas amarillistas de supuestos apagones. Sin embargo, no publicaron nada sobre esto. Les vamos a contar algo. En Estados Unidos, más de 200,000 usuarios se quedaron sin electricidad. En Texas, 51,000. En Luisiana, 53,000. En Oklahoma, 130,000 viviendas padecían la falta de energía, y así en otras regiones del país vecino. Esto el 20 de junio, que fue el día más caluroso en lo que va del año. Ningún medio lo publicó en México. Esto de los cortes de luz masivo de electricidad en Estados Unidos. No fuera a ser que se diera cuenta la gente que aquí en México estábamos requete bien. Por eso les compartimos algunos datos para desmentir a Reforma y a los otros medios que desataron su campaña desinformativa. El Sistema Eléctrico Nacional tiene garantizado el abasto de la demanda de 47 millones de usuarios que hay en el país. No existe riesgo alguno ni emergencia en el sistema eléctrico. La CFE está preparada para enfrentar la demanda máxima anual que se presenta en julio y junio debido al aumento de la temperatura en el verano. Este año se consideró un incremento máximo de la demanda eléctrica sustancial con respecto a 2022. Y en todas estas semanas no se ha presentado ninguna emergencia. El 20 de junio pasado, por un pico de consumo, el Centro Nacional de Control de Energía declaró durante solamente 2 horas estado operativo de alerta, porque así lo indica la norma, que cuando la reserva operativa de electricidad baja al 6%, debe declararse, sin que esto signifique una emergencia, como malamente lo quisieron dar a que creyera la gente que era verdad esto, ya que hay una reserva suficiente para establecer el consumo en el país. Cabe mencionar que el aumento imprevisto en la demanda de energía se dio principalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México y Monterrey. Es importante destacar que hoy no existe riesgo alguno de racionamiento en el suministro de energía eléctrica en el país. Hay que recordarles a los desmemoriados de la oposición y a los que montan estas campañas que de no ser por la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de recuperar el control del sector eléctrico y proteger los recursos que son de la nación, es decir, de todos los mexicanos, estaríamos pagando más por la electricidad y también por las gasolinas, y probablemente no tendríamos el suministro asegurado, debido a la corrupción que imperaba en anteriores sexenios. Pero ya no hay tarifazos, aumentos desmedidos en el cobro de la luz y tampoco hay gasolinazos.